Muy bien. Víctor, pues vamos a avanzar en el análisis del discurso. Hemos visto la introducción y la primera parte. Entonces vamos a escuchar las siguientes dos partes del discurso y bueno, regresamos. Me volví a equivocar, Víctor. Vamos al video. Aquí está. En el libro de Mormón, el Señor nos dio los principios fundamentales en lo que Él llamó la doctrina de Cristo. Dichos principios son la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin y volverse como un niño, lo cual significa confiar en el Señor y someternos a todo cuanto Él requiere de nosotros. Los mandamientos del Señor son de dos tipos, permanentes, como la doctrina de Cristo, y temporales. Los mandamientos temporales son aquellos que son necesarios para las necesidades de la iglesia del Señor o de los fieles, en circunstancias temporales, pero que se dejan de lado una vez pasada la necesidad. Un ejemplo de mandamientos temporales son las instrucciones del Señor a los primeros líderes de la iglesia de trasladar a los santos de Nueva York a Ohio, a Missouri y a Illinois, y finalmente de dirigir el éxodo pionero a las sierras del occidente. Aunque solo fueron temporales, cuando aún estaban vigentes, esos mandamientos se dieron para ser obedecidos. Algunos mandamientos permanentes han tardado mucho en ser observados de forma generalizada. Por ejemplo, el famoso discurso del presidente Lorenzo Snow sobre la ley del diezmo enfatizó un mandamiento que se había dado con anterioridad, pero que los miembros de la iglesia aún no guardaban a nivel general. Era necesario volver a enfatizarlo debido a las circunstancias que en aquel momento enfrentaban la iglesia a sus miembros. Se han necesitado también ejemplos recientes de énfasis debido a las circunstancias actuales que los santos de los últimos días o la iglesia afrontan. Entre ellos, la proclamación sobre la familia, emitida por el presidente Gordon B. Hinckley hace una generación atrás, y el reciente llamado del presidente Russell M. Nelson a que la iglesia sea conocida por su nombre relevado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Otra de las enseñanzas de nuestro Salvador parece requerir de un énfasis renovado en las circunstancias de nuestros. A ver, iba a poner las dos siguientes partes, Víctor, pero otra vez, va construyendo el presidente Oaks su discurso a través de premisas generales y cada vez va bajando, ¿no? Premisas generales, lo va aterrizando poco a poco, y me parece que ya a partir de este punto, del punto romano número 3, ya está llegando al punto donde él quiere llegar, y a partir de ahí ya va a ir hacia la cuestión específica, la aplicación en nuestras vidas el día de hoy. Antes de esto, Víctor, ahí en el punto 2 romano, estas consideraciones generales del presidente Augusto, donde enseña primero, la doctrina de Cristo es esto. Y lo dice, hay dos tipos de mandamientos. Hay permanentes y hay temporales. Y explica en qué consiste cada uno de ellos y luego da ejemplos. Da ejemplos de estos. Y a partir de ahí, entonces dice, también se han suscitado cuestiones en donde es necesario haber hecho énfasis, o ha sido necesario haber hecho énfasis en cuanto a circunstancias que se van presentando, y habla de la proclamación para la familia y habla del nombre correcto, el uso del nombre correcto de la iglesia. Entonces, construye esto y habla, para terminar, diciendo que los profetas tienen que hablar de circunstancias específicas o especiales de acuerdo con las necesidades que van surgiendo. Y ahí entonces ya va a hablar entonces de lo que va surgiendo en esta época, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de esto, Víctor, en este análisis estructurado del discurso del presidente Oaks, pues vamos a detenernos un poquito a dilucidar lo que hay en estos dos, en este par de párrafos. Te escucho, Víctor. Está más o menos sencillo, ¿no? Esta parte, en el sentido de que él define estos dos tipos de mandamientos y cómo podemos identificarlos. Él da la pauta. Él dice, los mandamientos permanentes prácticamente están circunscritos a la doctrina de Cristo. Es decir, cualquier mandamiento asociado a la doctrina de Cristo es un mandamiento permanente
y perpetuo y que no va a cambiar nunca. Y luego menciona, entonces, para hacer esta diferenciación, menciona algunos ejemplos de los mandamientos que han sido, ¿cómo le llama? Temporales. Sí, temporales. Temporales y permanentes. Ajá. Y dice, estos mandamientos están circunscritos a alguna circunstancia o alguna época. Y entonces pone como ejemplo la proclamación de la familia, la proclamación para el mundo, en donde habla de mandamientos o cosas específicas que deberíamos estar observando y que son necesarios en esta época y que quizás en una época anterior no lo habían sido. Entonces, esa es la relevancia de los mandamientos temporales. No significa que valgan menos que los permanentes, que incluso yo diría tienen un valor especial esos mandamientos temporales, porque justo son para la época en la que estamos. Son para tratar de mantenernos estables. Recuerden la definición de esta fuerza estabilizadora que nos dan los mandamientos. Entonces son una bendición para mantenernos estables ante ciertas circunstancias. Y esos son los mandamientos temporales. Fíjate, entonces, Víctor, y lo que yo observo aquí es de que dice el presidente Ox, ok, dice, hay mandamientos o hay cosas específicas para ciertas épocas. Para explicarles esto, les voy a hablar de que hay mandamientos temporales y mandamientos permanentes. Un mandamiento temporal específico para cierta época fue cuando se les dio el mandamiento a los santos de dejar Nueva York para ir a Ohio, de dejar Ohio para ir a Missouri, de dejar Missouri para ir yo ya me extendí un poquito más de lo que él lo hizo para ir a Naboo y dejar Naboo para después ir a Salt Lake o al Gran Valle. Por mandamientos temporales y específicos de acuerdo con necesidades especiales que tenían en esa época. Luego, pero hay mandamientos permanentes y habla de la ley del diezmo, ¿no? Este es un mandamiento permanente y lo vemos porque está desde el Antiguo Testamento, ¿no? Este mandamiento permanente, pues se tardó en ser obedecido, pues la ley se dio, pero no fue sino hasta que Lorenzo Snow hizo este énfasis profético de la época, cuando los santos verdaderamente comenzaron a obedecer la ley. Y luego, de ahí brinca a esto que tú decías de la proclamación para la familia. ¿Sí? Este es algo especial para esta época que surgió con el presidente Gordon B. Hinckley y sobre el cual se sigue haciendo énfasis. Y de ahí, entonces, nos habla también de un mandamiento que era necesario que nosotros hiciéramos un ajuste, que es sobre el uso correcto de la iglesia. Entonces, lo que deja de manifiesto, o lo que yo observo aquí, Víctor, es que el presidente Oaks nos da todo este contexto para luego decirnos, y hay una cuestión específica que está sucediendo hoy en día sobre la cual nosotros debemos poner atención. Y luego ya viene la tercera parte del discurso. ¿La vemos? Sí, vamos. De los santos de los últimos días. Otra de las enseñanzas de nuestro Salvador parece requerir de un énfasis renovado en las circunstancias de nuestros días. Este es un tiempo de muchas palabras crueles e hirientes en las comunicaciones públicas y a veces incluso en nuestras familias. Las marcadas diferencias en cuestiones de políticas públicas a menudo llevan a acciones de hostilidad, incluso de odio, en las relaciones públicas y personales. Este ambiente de enemistad a veces hasta paraliza la capacidad de legislar en asuntos de importancia en los que la mayoría de los ciudadanos ve una necesidad urgente de alguna acción en favor del bien público. ¿Qué deberían enseñar y hacer los seguidores de Cristo en esta época de comunicaciones tóxicas? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas y ejemplos? Es significativo que entre los primeros principios que enseñó Jesús cuando se apareció a los nefitas, se encuentra el de evitar la contención.
Si bien enseñó esto en el contexto de disputas sobre doctrina religiosa, las razones que él dio se aplican claramente a las comunicaciones y relaciones en la política, la legislación pública y familiares. Jesús enseñó lo siguiente: aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Durante el resto de su ministerio entre los nefitas, Jesús enseñó otros mandamientos estrechamente relacionados con su prohibición de la contención. Sabemos, por lo que se enseña en la Biblia, que él había enseñado previamente cada uno de estos en su gran sermón del monte. Y por lo regular, precisamente en el mismo lenguaje que luego utilizó con los nefitas. Citaré el texto familiar de la Biblia. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es uno de los mandamientos más conocidos de Cristo, el más revolucionario y más difícil de seguir. Sin embargo, es una parte fundamental de su invitación a que todos lo sigamos. Como enseñó el presidente David O. McKay, no existe mejor manera de manifestar el amor por Dios que demostrar un amor desinteresado por nuestros semejantes. He aquí otra enseñanza fundamental dada por aquel que es nuestro modelo a seguir. Antes de esta subsiguiente enseñanza, Víctor, me parece que podemos hacer una parada aquí, en esta parte del discurso, para analizar lo propio, ¿no? Ya viendo cómo es que el presidente Oaks brinca a la aplicación específica para nuestra época a la que él quiere llegar. Digamos que todo lo enmarcado previamente es la serie de premisas o silogismos que nos van llevando a esta conclusión final en relación con la aplicación que nosotros como santos de los últimos días podemos llevar de las enseñanzas del Salvador. Y Víctor, él comienza diciendo de esta manera, déjeme pongo el discurso, el texto del discurso, porque es interesante el texto, ¿no? Dice, otra de las enseñanzas de nuestro Salvador parece requerir un énfasis renovado en las circunstancias de nuestros días. Énfasis renovado. Y aquí, este es un derivado, Víctor, este discurso es un derivado de lo que tú decías al inicio, del discurso del presidente Nelson sobre ser pacificadores. Y aquí hay un énfasis profético, no es un énfasis renovado del presidente Oaks, no, es un énfasis profético, de acuerdo con uno de los discursos de conferencia general pasado, donde el presidente Oaks se siente inspirado a hablar más ampliamente de este principio. Te escucho, Víctor. Y recuerden que estábamos hablando de que hay mandamientos permanentes, hay mandamientos temporales, y el presidente Oaks explicaba previamente que de acuerdo a las circunstancias de la sociedad y de cierto momento de la época, se requiere hacer énfasis en algunos, ¿no? Y tal fue el caso, como tú explicabas, de la ley del diezmo, en donde la ley ya existía, el mandamiento ya se había dado, sin embargo, no se vivía de manera generalizada entre los santos de los últimos días, y entonces en una época de crisis alimentaria, de escasez, el presidente Snow hace la promesa de que si los miembros pagaban el diezmo, esa escasez iba a terminar, es decir, que iban a empezar a ser más prósperos. Y vemos que se cumple la promesa, ¿no? Entonces, él se vio en la necesidad de hacer énfasis de ese mandamiento en esa época para esas circunstancias especiales. Ahora, ¿cuáles son estas circunstancias especiales que nota el presidente Oaks y que también lo ha notado el presidente Nelson para hacer énfasis en lo que sigue a partir de aquí del discurso? Y él lo describe ahí en el texto con estas palabras, si lo puedes poner. Dice, este es un tiempo de muchas palabras crueles e hirientes en las comunicaciones públicas y a veces incluso en nuestras familias. Las marcadas diferencias en cuestiones de políticas públicas a menudo resultan en acciones de hostilidad, incluso de odio, en las relaciones públicas y personales. Ese es el escenario. Así como el escenario en su momento fue la escasez o el hambre o la falta de alimentos
etcétera. O la necesidad de viajar al oeste. Ajá, Sí. esas circunstancias especiales que daban pie a un énfasis o a un nuevo mandamiento temporal. Estas son las circunstancias que está describiendo el presidente Ox en este momento. Y fíjate que es relevante, es decir, no está hablando de problemas de economía, que sí los hay en algunos países más que en otros, no está hablando de las guerras, no está hablando de la migración, que se dan grandes masas, y llama mucho la atención, ¿no? Que se centre justo en esta parte, o que él resalte esto como las circunstancias especiales de nuestra época y que tiene que ver con la hostilidad en nuestras relaciones con los demás. Y quizás algunos lo notemos más que otros, quizás los que interactúan más en redes sociales lo puedan notar más que los que no lo hacen tanto, pero si lo está observando el presidente Ox, si lo está observando un apóstol del Señor, es que es una realidad en este tiempo y que además es una realidad que está causando daño y que puede afectar nuestra espiritualidad. Y por eso el énfasis que él está dando a esto. Sí. Víctor, estas cuestiones políticas públicas, como le llama, causan hostilidad, odio, y lo vemos, ¿no? O sea, no quiero animar a nadie, ni incitar a nadie a que pues, se pronuncie a favor o en contra, pero los discursos del candidato, específicamente de uno, en los Estados Unidos, son discursos de odio. El discurso de el partido oficialista en México hacia dividir al pueblo de los fifís, por ejemplo, son discursos de odio, dividir a las personas. Sí, tú eres de acá y tú eres de acá. Cuando lo de Cristo es unidos todos, ¿no? O sea, son discursos que vemos desde acciones de gobierno que son discursos de odio y que van dividiendo y polarizando a la sociedad. Te pongo un ejemplo, Víctor, y aquí el presidente Ox lo dice, mira, cuando lo leí me acordé de lo que dijo lo que dijo el presidente Ox, dice, este ambiente de enemistad a veces incluso paraliza la capacidad de legislar en asuntos de importancia. Te menciono un ejemplo. Me entrevisté hace unos meses ya con algunos diputados locales aquí en Nuevo León, aquí donde yo vivo. Y resulta que el gobernador del estado está peleado con todos, con todos. Y entonces el Congreso, son 28 diputados locales, quedó 14 para ciertos partidos y 14 para ciertos partidos que crean alianzas. Pues nadie tiene mayoría de nada. Cuando no hay mayorías de nada, tienes que negociar. Entonces el gobernador estaba con un lado y la enemistad del gobernador con el otro grupo hacía que fueran imposibles las negociaciones. Entonces me dice una diputada, tenemos 2 o 3 semanas desde que se instauró el Congreso, porque fue cuando entraron, y no hemos podido avanzar en nada. Ni siquiera podemos sesionar. Ni siquiera podemos constituir, o constituyeron una mesa, la mesa directiva del Congreso, pero no podemos avanzar porque los otros no nos aceptan como la mesa directiva, presidente. Imagínate, o sea, por disputas personales, cuestiones políticas, se llevan de encuentro a toda una sociedad que necesita avanzar en la regulación gubernamental. Y todo debido al odio, al enojo o a la hostilidad de tinte personal. Y todos los demás sufrimos a causa de ello. Imagínate a ese punto, ¿no? Sí, y aquí lo dice, ese ambiente de enemistad, parece que está describiendo justo el ejemplo que pones, ¿no? De este Congreso estatal. Dice, este ambiente de enemistad a veces incluso paraliza la capacidad de legislar en asuntos de importancia. Es decir, se llega hasta ese punto, ¿no? Es decir, es tanta la hostilidad que ni siquiera se pueden poner de acuerdo para legislar algo que la gente está necesitando o algo que realmente es una necesidad pública, a ese grado, ¿no? Es decir, no importa lo que la gente necesite, no estoy de acuerdo simplemente por ser un partido contrario.
Entonces, hemos llegado a esos puntos, ¿no? Entonces, lo que está escribiendo el presidente Ox es justo el escenario que tenemos, y no solo en México, ¿eh? Esto me parece que es una generalidad, o al menos en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, es una realidad lo que él está describiendo, es una realidad, y entonces por eso este énfasis, como dice él, un énfasis renovado, y por eso lo que sigue del discurso. Sí, y luego ya que plantea la situación específica, hace esta pregunta, ¿no? Bueno, nosotros, ¿qué debemos enseñar y hacer? Nosotros los seguidores de Cristo. Y dice, en esta época de comunicaciones tóxicas, ¿cuáles son sus enseñanzas y ejemplos? Y aquí entonces entra lo bueno, Víctor, la aplicación, ¿sí? Y aquí nos dice, el primer punto es que Jesucristo enseñó que aquel que tiene el espíritu de contención no es de él, sino que es del diablo. Y dice el presidente Nelson, ¿cómo lo menciona, no? Jesús enseñó a evitar la contención. Si bien enseñó esto en el contexto de disputas sobre doctrina religiosa, las razones que dio claramente se aplican. 1. Comunicaciones y relaciones en la política. 2. Legislación pública. 3. Relaciones familiares. Si te fijas, Víctor, aquí el presidente Ox no le está hablando solamente al individuo en particular, también le está hablando a las familias y también le está hablando a los gobernadores, a los legisladores. Y pareciera, me quiero imaginar, Víctor, y desconozco el contexto de lo que esté sucediendo actualmente en Utah, me he desconectado un poco, pero quiero creer, Víctor, que en Utah está viendo esta polarización entre los, ¿cómo le llaman allá a los diputados? Los Los, congresistas. los congresistas, sí, entre los congresistas. Y a ver si hay personas que vivan en Utah que nos puedan decir el contexto, porque estoy 99.9% seguro de que está sucediendo eso en el Congreso de Utah, y por eso es que el presidente Oaks está hablando de legislación pública. También estoy muy, muy seguro porque él siempre, lo que más tiene a la mano es Utah, ¿no? Es ese entorno. Sí. Y muchas veces que ha hablado de estos temas o que entran los temas sociales o políticos, tienen mucho que ver con ese entorno más cercano. Entonces, aun cuando esto se aplica y vemos que se aplica a la mayoría de los países, realmente la preocupación nace de un entorno cercano a él. Oye, Víctor, ¿te imaginas la semana siguiente en que discursó el presidente Oaks, que llegaran los congresistas republicanos y demócratas, miembros de la iglesia, ahí al Congreso de Utah, y que digan, oigan, ¿escucharon el discurso del presidente Oaks? Vamos a verlo juntos. Hoy no sesionaremos, vamos a ver Entonces, Víctor, a ver, ahora vamos a la individualización de las cosas, ¿no? O la Sí, sí, familiarización. porque déjame que haga una acotación, ¿no? Nosotros la mayoría podemos pensar, bueno, no somos políticos, ¿no? No nos aplica esto. Sí, Pero él también habla, para que no nos escapemos de esta enseñanza, habla de las relaciones familiares. Y es lo sí, que ahí nadie se escapa. exacto. Todos entramos, ¿no? Sí. Entonces dice el presidente Ox sobre la familia. Ahora vamos a ponerlo en pantalla. Eh, dice, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien mi doctrina es que se acaben tales cosas. Víctor, al menos yo puedo decir, he fallado en esto, porque incluso platicando con familiares, hemos llegado a tener cuestiones de agitación por temas políticos. ¿Y te ha pasado esto de que te irrita el corazón? Sí, hace un tiempo, hace años, me llegó a pasar, Víctor, cuando comenzaba el periodo presidencial de 2018, me pasó, donde llegó el momento donde dije, no, 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 me tengo que salir de esto. Y me salí, sí, me salí, porque era demasiada agitación.
Y vemos de dónde vienen esos sentimientos, ¿no? Y aquí lo define muy bien. El diablo es el padre de la contención y él Ujú. irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Y piénsenlo o pensémoslo en el entorno familiar, porque a veces decimos, sí, pues es que con aquel en las redes sociales que piensa diferente que yo, o es un retrógrada, o es un populista, o cualquier adjetivo que le queramos poner, pero pensemos en el entorno familiar. Esto realmente está pasando hoy en día también, ¿no? Esta polarización de la que hablabas no es con gente ajena o no es con gente de otros partidos políticos, si así lo quisiéramos definir, es incluso dentro de las paredes de nuestro propio hogar, o al menos con nuestros familiares o amigos cercanos, ¿no? Y esto puede tener consecuencias o ha tenido consecuencias graves, ¿no? Imagínate el hecho de que dos hermanos, o que e hijo, o que madre e hijo, que no tengan una relación de convivencia sana por temas políticos. Esto a mí me parece inconcebible, sin embargo es una realidad. Puede ser una realidad para algunos de nosotros que tengamos diferencias tan grandes en los temas políticos o sociales que incluso decidamos alejarnos de esos seres queridos, ¿no? Es decir, ponemos por encima esas ideologías políticas Sí. cuando lo que deberíamos de buscar es lo que nos une en Cristo. Y así lo enseñó el presidente Nelson en ese discurso de se necesitan pacificadores, ¿no? Tenemos que encontrar qué es lo que sí tenemos en común y lo más común que podemos encontrar es Cristo. Entonces, dejémonos de tonterías y de políticas y que son cosas de este mundo y que van a pasar. Y centrémonos en lo que realmente es importante, en lo que realmente tiene un futuro eterno para conservar esas relaciones familiares, ¿no? Porque estamos aquí en la tierra desaprovechando momentos, desaprovechando nuestro tiempo, estando enojados con alguien, por culpa de algún político, que ese político ni nos conoce, ni tenemos nada que ver con él, Ni nos hace. ni nos hace en el mundo, pero sí mantiene a las familias divididas. Sí. Mira lo que dice Ricard Gómez. Aquí en Honduras están divididos los del Congreso Nacional y no pueden tomar decisiones a favor del pueblo. Misma situación. Fíjate qué interesante, Víctor. Creo que esto se va a ir dando cada vez más en todos los estados. Y lo voy viendo, lo voy visualizando así, a ver qué piensas. Cada vez será más difícil crear acuerdos políticos entre los gobernadores, presidentes, diputados, congresistas, incluso en los mismos ayuntamientos, etcétera. Cada vez será más difícil por la polarización y las distintas formas de pensar y esto va a crear ingobernabilidad en los estados, en los países, en los municipios, en los departamentos, como le dicen en Sudamérica, va a crear ingobernabilidad. Y al crear ingobernabilidad, Víctor, se va a ir creando, fíjate, la gobernabilidad es vivir en un estado de derecho donde se respetan las leyes y las instituciones. La ingobernabilidad es donde no se respeta el estado de derecho, las leyes ni las instituciones. Dijimos que obedecer las leyes, aún las del mundo terrenal, nos ayuda a mantener el orden. En cambio, cuando no respetamos las leyes, se va creando caos. Como no hay acuerdos políticos, va a ir habiendo ingobernabilidad y cada vez será más difícil obedecer y respetar las leyes, respetar el Estado de Derecho y respetar las instituciones. Y eso, Víctor, esa ingobernabilidad va a ir creando caos y el caos va a causar conmoción. Y la conmoción es parte o es una de las señales de la segunda venida. Entonces yo veo, Víctor, que vamos a ir caminando hacia allá en los siguientes años en todas partes. ¿Eh? ¿Cómo ves? Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y a veces hemos pensado, tenemos la esperanza de un mundo mejor, pero déjenme decirles que ese mundo mejor no es en esta tierra, no es durante nuestro tiempo en esta tierra. Ese mundo mejor está más allá de esta vida. Entonces, no esperemos que las cosas mejoren en lo general. Ujú. Sin embargo, la invitación del presidente Ox es, ustedes pueden mejorar su entorno, evitar la contención, evitar la ira, evitar la hostilidad. Eso sí está bajo nuestro control.
Y allá fuera de mi hogar, el mundo se puede estar haciendo trizas, pero yo puedo encontrar paz en los lugares santos, incluidos mi hogar, o principalmente mi hogar.